Karl Popper, filósofo de la ciencia británico de origen austriaco, famoso por su teoría del método científico y por su crítica del determinismo histórico. Nació en Viena y se doctoró en filosofía por la Universidad de su ciudad natal en 1928. Aunque no fue miembro de la llamada Escuela de Viena, simpatizó con su actitud científica, pero criticó algunos de sus postulados. Desde 1937 hasta 1945 ejerció la docencia en la Universidad de Canterbury y más tarde en la Universidad de Londres. Murió el 17 de septiembre de 1994. La contribución más significativa de Popper a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico. En su Lógica de la investigación científica, en 1934, criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es, en esencia, inductiva. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad y resaltó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación. Si las observaciones experimentales adecuadas revelan como falsos enunciados, la hipótesis es refutada. Si una hipótesis supera el esfuerzo de demostrar su falsedad, puede ser aceptada, al menos con carácter provisional. Ninguna teoría científica puede ser establecida de una forma concluyente. En La Sociedad Abierta y sus enemigos, en 1945, Popper defendió la democracia y mostró reparos a las implicaciones autoritarias de las teorías políticas de Platón y Karl Marx. También criticó la idea de que las leyes descubridoras del desarrollo de la historia hacen inevitable su curso futuro y por lo tanto predecibles. El falsacionismo. El falsacionismo surge a partir de una problemática que estaba atravesando la filosofía de la ciencia. El inductivismo estaba en crisis. Este era defendido por el Círculo de Viena, un organismo en donde científicos buscaban a partir de la filosofía indagar sobre la ciencia. Esta metodología sostiene que a partir de experiencias u observaciones particulares podemos obtener leyes universales. Bajo esta postura, la ciencia consiste en recopilar y ordenar experiencias. Pero pensemos un ejemplo. Observamos un montón de cisnes blancos y a partir de estos casos particulares deducimos que todos los cisnes son blancos. Sacamos una conclusión universal en donde el problema de este método es alguien que no importa cuántas experiencias podamos recopilar, siempre está la posibilidad que aparezca un caso que desmienta la ley universal. Entonces, más allá de que se observe un montón de cisnes blancos, en cualquier momento puede aparecer uno negro. O también hay cisnes blancos con cuello negro en América del Sur y hay cisnes de color negro en Australia. Entonces concluimos que hay cisnes de varios colores, por lo cual no podemos deducir leyes universales de casos particulares. El falsacionismo de Popper viene a solucionar este problema, viene a proponer otra metodología. Popper separa el contexto de justificación y contexto de descubrimiento. El primero es lo que valida la teoría, lo que lo fundamenta como el nombre lo dice, que es la justificación. El segundo es en donde se gesta la teoría, en donde se formula la hipótesis. Un inductivista parte de la observación y a partir de esta plantea la teoría y la fundamenta. Tanto el contexto de justificación como el contexto de descubrimiento son simultáneos. Para Popper, las teorías científicas surgen de la intuición, de la imaginación y de la creatividad del científico. Previo a la experimentación y a la demostración está la elaboración de la hipótesis. Por ello es un método hipotético deductivo. Partimos de una
hipótesis universal formulada por el científico. Lo interesante de todo esto es que Popper nos muestra la importancia de las circunstancias psicológicas, políticas, culturales y económicas, en las que el científico se encuentra inmerso. No quiere decir que para él el conocimiento científico sea subjetivo, no va a llegar a tanto, pero al menos en la formulación de las teorías se parte de la subjetividad. Una vez ya tenemos nuestra teoría bien formulada, tenemos que contrastarla, tenemos que ver si es falsa. Esto es buscar el contexto de la justificación. Pensemos un ejemplo. Todas las aves vuelan. Para un falsacionista no deberíamos observar aves para verificar que esto sea real, sino deberíamos pensar un enunciado que niegue esta teoría. Por ejemplo, los pingüinos no vuelan y luego lo experimentamos. Vamos a la Antártida y observamos que los pingüinos no vuelan. Entonces, la teoría de todas las aves vuelan fue refutada por los pingüinos no vuelan, por lo cual decimos que es falsa. Entonces, ¿el falsacionismo sirve para verificar la validez de una teoría? Popper propone un método científico por el cual se deduce las consecuencias observables y se ponen a prueba. Si falla la consecuencia, la hipótesis queda refutada y debe entonces rechazarse. En caso contrario, si todo está comprobado, se repite el proceso. Mi nombre es Nayeli y les voy a hablar sobre algunos ejemplos que tenemos en la siguiente afirmación. En esta se incluye el tipo de tara señalada por Popper. ¿Es seguro que hoy llueve o no llueve? ¿Hay algún evento relacionado con la lluvia que esta afirmación no contemple? Si llueve, la afirmación es cierta. Si no llueve, también lo es. Por lo tanto, para Popper, sin embargo, esta clase de incertidumbre vale muy poco, pues no enfrenta desafíos. Da igual si afuera caiga o no caiga agua. La afirmación seguirá en pie, pero solo como un montón de palabras que no afirmará mi conocimiento del mundo. Popper resumió su forma de pensar en el concepto de falsacionismo. La idea es así. Una afirmación es falsa si es que es posible, aunque sea solo en teoría. Diseñar un experimento tal que uno de los potenciales resultados de ese experimento es que la afirmación sea falsa. La idea no es compleja, pero se presta a muchas confusiones, quizás por el parecido entre las palabras con la idea de falsación. También otro ejemplo que podemos imaginar, que una teoría donde todos los aves vuelan. Para un falsacionista no deberíamos observar aves para verificar que esto sea real, sino que deberíamos pensar un enunciado que niegue dicha teoría. Por ejemplo, los pingüinos no vuelan. Luego experimentamos, vamos a la Antártida y observamos que los pingüinos no vuelan. Entonces dicha teoría fue refutada por los pingüinos que no vuelan, por lo cual decimos que es falsa, que es una idea falsa. No necesariamente el punto clave es que puede serlo. Una idea no falsable nunca es falsa, pero tampoco nos dice nada respecto al mundo, entonces es una pobre aseveración. Ahora también pensemos otro ejemplo. Imaginemos una teoría. Todos los metales son conductores de electricidad. Luego, ahora un enunciado que podía negar esta teoría. Por ejemplo, el cobre no conduce electricidad. Con este último podemos poner a prueba esta teoría. Y como el cobre sí conduce electricidad, esta teoría sería verosímil. Sinceramente, cuando estamos falsando una teoría, no podemos conformarnos con un solo enunciado. Mientras sometamos a nuestra teoría a más pruebas, va a ser mucho mejor. Podríamos experimentar con otros mentales y ver si, como vemos, la metodología de Popper avanza por la vía negativa,
No debemos intentar verificar las teorías, sino en su lugar negarlas. Ahora vamos a pasar a ver una tabla como otro ejemplo. Para introducir este tema, primero hablaremos sobre quién es Karl Popper. Karl Raimund Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902 en Londres y falleció en 1994 el 17 de septiembre. Él fue un filósofo y profesor austriaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsibilidad y el criterio de la demarcación. Su obra más importante fue La lógica de investigación científica, publicada en 1934, donde aborda los problemas entre los límites de la ciencia y la metafísica. Este último tema es central en las ideas de Popper, según lo que él llamó el criterio de la demarcación. La ciencia construye en base a afirmaciones falsables. Las afirmaciones no falsables, como las de Tom DeLay, dan origen a las pseudociencias y no permiten aprender nada sobre el mundo. Las prácticas que hoy reconocemos como pseudociencias, la astrología, la radiestesia, entre otras, están apoyadas en afirmaciones no falsables y a menudo son sostenidas por personas que prefieren mantener una visión alterada del mundo por diversas razones. Pero esto no tiene por qué ser así. La astrología no es necesariamente una pseudociencia, ni tampoco tiene por qué serlo la política. El carácter de pseudociencia no viene dado por el tema, sino por las afirmaciones en base a las cuales se construye su estudio. De acuerdo a las ideas de Popper, que podemos decir que sabemos sobre el mundo, a diferencia del verificacionismo, que planteaba que la ciencia era una acumulación de verdades. El falsacionismo plantea que lo contrario, que la ciencia es una acumulación de afirmaciones falsables. Hasta la fecha, hoy en día, no han sido probadas falsas, ¿no? Que eso sea. El falsacionismo advierte que una teoría tan buena como la de la relatividad es falsable, puede ser demolida en cualquier momento si hacemos un experimento que pruebe que ésta sea falsa. Las mejores teorías científicas son aquellas que han resistido más intentos por probar que son falsas. Sin embargo, Karl Popper recibió muchas críticas debido a esto que es el falsacionismo. Se hablaba de que era culpable del irracionalismo que existía y se enfrentó a los relativistas y a la escuela de Frankfurt. Popper reconstruyó el conocimiento científico. Su investigación fue parte de una profunda crítica al positivismo lógico, que tiene dos fundamentos, que el primero es que la ciencia no empieza en la observación directa, sino en las teorías. La observación serviría para comprobar las cosas. Y la segunda es que la observación de la realidad no sirve para verificar leyes o teorías, para convertirlas en verdaderas. Piensa que la verdad es posible de conseguir. Como conclusión podemos ver que la ciencia comienza con problemas. Los científicos proponen hipótesis falsables como solución a este problema. Sería la ciencia, hipótesis, críticas y pruebas, y falsación final. Bueno, ahora les hablaremos sobre el tema central en las ideas de Popper. Según el criterio de demarcación, donde nos planteamos la pregunta si es que se podrá diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Y la respuesta es afirmativa, ya que la ciencia se construye a base de afirmaciones falsas para así nosotros podamos distinguir lo que realmente es la ciencia y lo que no. Como ya lo habíamos visto, el falsacionismo necesita de la refutación frente a un contraargumento. ¿Para qué? Pues porque es la única manera de saber si es que el argumento del que estamos hablando es completamente válido, ya que si no fuera así, sería posible refutarla. Las afirmaciones no falsables dan origen a pseudociencias y no permiten aprender nada acerca del mundo, ya que las pseudociencias están basadas en experiencias y creencias de una persona.
en ningún momento hacen uso del método científico para poder hacer válidos estos argumentos. Se basan, como ya lo había dicho, básicamente solamente de las experiencias y en la impresión que éstas causan en las personas. Lo que hoy conocemos como pseudociencias son, por ejemplo, la astrología, la numerología, la quiromancia, etc. Todo esto está siendo apoyado en afirmaciones no falsables y normalmente son aplicadas por personas que ven el mundo de una manera distinta a la de los demás por razones que cada persona tiene. Aquí la pseudociencia se les hace válido a estas personas por las afirmaciones que ellos tienen en base a lo que ellos vieron y vivieron en su propio estudio, en sus creencias y experiencias. Por ejemplo, cuando hablamos de la astrología, las personas que estudian la relación entre lo que pasa entre lo que es una persona y la alineación de los planetas y las estrellas, hace que ellos piensen que realmente esto define las características personales y se basan en las coincidencias entre las personas de cada signo zodiacal. Según las ideas de Popper, podemos decir que lo que conocemos del mundo a base del falcionismo es que la ciencia es una acumulación de afirmaciones que pasaron por una refutación y también que pasaron por el medio científico, para así poder hacer válidos estos argumentos, que hasta ahora no han podido ser probadas falsas, ya que, como mencioné anteriormente, estas pasaron por una especie de pruebas que lograron hacer válidos los argumentos en general. Y cuando hablo de general es porque una afirmación aquí es la misma afirmación que hay en todo el mundo. El falcionismo nos dice que una buena teoría puede ser dada como falsa en cualquier momento, siempre y cuando hayamos hecho un experimento que haga que esta teoría se ponga como falsa. Y en conclusión, podemos decir que las mejores teorías científicas son las que han resistido más intentos por probar que son falsas, ya que de esa forma han podido mostrar su completa validez. En conclusión, lo que Popper nos propone es que a partir de un sistema de hipótesis se deduzcan enunciados singulares a contrastar empíricamente. Si estos enunciados singulares resultan verificados, la teoría o hipótesis de la cual han sido deducidos ha pasado exitosamente la contratación por el momento. No está infiriendo la verdad de la teoría, dado que observaciones posteriores podrían demostrar su falsedad. Solo nos plantea que no tenemos, repito, por el momento, argumentos para rechazarla. Por el contrario, si los enunciados singulares deducidos de la teoría son falseados, lógicamente la teoría resulta falsa. Un solo caso en que los enunciados resulten falseados es suficiente para declarar falsa la teoría. Al contrario, nunca existirá un número suficiente de pruebas a favor que permita afirmar la verdad de la teoría. Ni en términos de su probabilidad lo podría afirmar que ha demostrado su temple y por el momento ha sido corroborada. Considero que Popper, un genio en las ciencias y la filosofía, quien siempre le quedó el beneficio de la duda en toda teoría, intentando refutarla. En su racionalismo puro, como nos dice Immanuel Kant, en su ética de la razón pura, quien, desde Alemania, sigue vigente su pensamiento filosófico. En esta realidad desbordada de violencia, como que el ser humano está desesperado de hacerse polvo cósmico, más allá de su mínima conciencia de lo que realmente es el universo, destruyéndolo todo, lo que se pone enfrente como si no es su realidad, lo mata y con ello lleva el sello de su propio exterminio miserable, sin importar que sea su propia realidad y la de las próximas generaciones, como la nuestra. En esencia, nos quiere decir Popper que no siempre hay realidades absolutas, sino que aquellas que se están siempre transformando y por ello siempre es cuestionable su propia descripción de cada momento en el tiempo, de cada instante de verdad relativa, con destellos de conocimiento mínimos de lo que está pasando en un universo vasto, indescriptible para muchos.
Para los más indiferentes, solo basta despertar y matar, despertar y destruir, despertar y construir unos cuantos. En fin, gracias a Popper nos permitió cuestionar si vivimos y morimos cada instante en este tiempo relativo en nuestro universo.